Tercer bloque de Revirados, en el momento en el que recibimos a nuestro compañero de la columna de política, presentador de Metadata también, y que nos viene a hablar de un tema muy curioso que tiene que ver con, a mí me sorprendió, hablar de matrimonio católico. Así que atentos a todos los que están casados, los que tengan ganas de divorciarse, que esta es la columna de Damián Cunale y va a hablar del tema. O los que quieran casarse también. Sí, que estén alerta, en realidad, ¿no? Así que vamos a verlo a Damián Cunale con la columna de política. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la reforma eclesiástica que viene impulsando el Papa Francisco desde su llegada al Vaticano y que bueno, que había empezado hace un año con la aceleración de los procesos para declarar nulo el matrimonio eclesiástico. Hay que aclarar, y piden desde la Iglesia que se aclare, que no se trata del divorcio. El divorcio para la Iglesia sigue no existiendo, o sea, el matrimonio es indisoluble. Lo que buscan, lo llaman de otra manera, digamos, hablan de nulidad, porque lo que plantean es, pudo haber cuestiones que se escondieron antes de consolidar o de concretar el matrimonio frente a la Iglesia, que lo hacen o lo transforman en nulo finalmente. Entonces, la Iglesia pasa a considerar que en realidad ese matrimonio nunca existió. Se habla de cuando una de las personas que contrajo matrimonio lo hizo a través de verse obligado, de haber sido presionado, cuando existe una doble vida o existía una doble vida escondida al momento del matrimonio, existían hijos de parejas anteriores que no eran conocidos finalmente por quien participó de ese matrimonio, digamos. Entonces todas estas cuestiones hacen que ese matrimonio que se concretó finalmente sea nulo para la Iglesia, y eso es el proceso de descubrir esto, es lo que terminan acelerando a través de una serie de cambios, que la novedad ahora está en que se van a implementar en Posadas. Pero vamos, para ir metiéndonos primero en tema, vamos a recordar lo que pasaba hace un año, cuando el Papa en el Vaticano daba el puntapié inicial para cambiar estos procesos. Tenemos un pequeño informe que hizo la televisión pública hace un año exactamente, porque fue en septiembre del 2015 cuando se firmaron los dos decretos de Francisco en el Vaticano. Lo vemos y nos metemos en tema. A partir de la reforma anunciada por el Vaticano, de ahora en adelante, los procesos de anulación del matrimonio eclesiástico serán mucho más simples y ágiles. El procedimiento, aprobado por el Papa Francisco y dado a conocer por medio de 2 cartas de motu proprio, dispone que el proceso de anulación del casamiento religioso sea gratuito, breve y con una sentencia única. En los casos más claros, la decisión podrá ser tomada directamente por el obispo y, en caso de ser necesario, podrá utilizarse el recurso de apelación al máximo tribunal vaticano. Antes, las parejas debían someterse por lo menos a la decisión previa de 2 tribunales. Aunque Francisco puntualiza que el matrimonio católico es indisoluble, el documento les pide a los obispos ofrecer más ayuda a las parejas divorciadas y acercar a la Iglesia a quienes Jorge Bergoglio llama los católicos heridos, reformando así los engorrosos procesos de la Santa Sede. Bueno, esos eran los cambios que metía, digamos, imponía a través de decretos Francisco a estos procesos de nulidad. ¿Cuál es la novedad ahora? Bueno, que el Obispado de Posadas, y voy a leer porque los nombres no soy de memorizarme mucho, concretó y puso en funcionamiento el tribunal que se va a encargar de atender estos casos con menores tiempos, gratuitos y demás. El obispo Martínez designó como vicario judicial al presbítero Pedro Lobo, como defensor del vínculo a Juan Ignacio Ottaviano, como asesores e instructores a Lidia Castro, a los abogados Mariano Dutra y María Fernanda Cañete. Todos ellos son los que van a conformar el tribunal y todo el proceso en Posadas a partir de ahora, para aquellos que quieran buscar la nulidad de su matrimonio ante la Iglesia. Aquellos que hayan logrado el divorcio en la justicia, hayan logrado el divorcio oficial, digamos, de la justicia, van a poder ir y recurrir a estos tribunales para conseguir la nulidad del matrimonio ante la Iglesia también. Consiguiendo esto,
queda esa persona totalmente liberada para volver a casarse por civil y volver a casarse por iglesia. El proceso lo deben iniciar en la parroquia más cercana, del lugar donde viven, se acercan a los curas, según lo que anunció el obispo de Posadas y también el de Oberá, en donde está funcionando el tribunal desde el mes de agosto ya. A partir de esta semana, porque ya se repartieron las informaciones a todas las parroquias de la diócesis de Oberá, a partir de de Posadas, perdón, a partir de esta semana pueden ir a las parroquias, los que deseen interiorizarse del tema, hablar con los curas y poner inicio a, si es que así lo quieren, a este proceso de nulidad matrimonial. Como decíamos, la Iglesia lo que pone, digamos, como motivos puede ser el ocultar un aborto, puede ser el ocultar la infertilidad antes del casamiento, como decíamos, el tener una doble vida y que la persona se entere después de casada, el tener hijos extramatrimoniales, también está dentro de esta cuestión, ¿no? Decías que la palabra divorcio no es la que se usa. ¿Cuál es la otra? No, es la nulidad matrimonial. Lo que plantea la Iglesia es, se produjo la ceremonia del casamiento, digamos, se produjo ceremonia, este sacramento, pero había cuestiones que estaban escondidas que hacen que en realidad no sea nulo. Que están diciendo, vos tenés que cumplir ciertos requisitos para llegar al sacramento. Bueno, lo que dice la Iglesia es, después de haber hecho el sacramento, nos damos cuenta que en realidad no cumplía esos requisitos, que son estos que estábamos planteando, ¿no? Y que tienen que ver con la vida conyugal o de pareja. Entonces, esto lo que hace es facilitar, digamos, y abrir un poco más a la Iglesia, que recordemos, la Iglesia, y sobre todo en la Argentina, en la década del 80, hubo feroces discusiones entre la Iglesia y el poder político cuando se instauró el divorcio o cuando se facilitó el divorcio civil, ¿no? En la década del 80, y ni hablar los que hubo en los últimos 2 o 3 años cuando se discutía el Código Civil para facilitar aún más el divorcio civil. Bueno, la Iglesia está empezando a ablandar ciertas rigideces que tenía y meterse un poco más en lo que es la vida cotidiana y la vida diaria de la sociedad, ¿no? Siempre estos temas que tocan la Iglesia como que son muy sensibles para la gente, ¿no? Me parece a mí. Sí, son temas sensibles, eso seguro, sobre todo lo que tiene que ver con la fe es sensible. Lo que está bueno, me parece, es que la Iglesia está empezando a acompañar en algunas cuestiones a la vida real de la sociedad. Claro. O sea, los divorcios, decíamos, desde la década del 80 en la Argentina, son un proceso civil, uno se puede divorciar. A partir del nuevo Código Civil ya ni siquiera se necesita que las dos partes estén de acuerdo, ya con que una sola persona quiera divorciarse, va al registro civil, se divorcia automáticamente, hace los papeles de un solo lado, no necesita una firma del ex, digamos, o no necesita un abogado por medio. Está cada vez más acelerado el proceso. Si ese proceso que civilmente se va acelerando, la Iglesia lo sigue manteniendo rígido y se sigue manteniendo en esa postura, bueno, va a seguir chocando la vida real con la vida que plantea la fe. Bueno, es un cambio muy paradigmático, digo, porque no se casa para siempre. Entonces una pareja, como dice el cura en los casamientos, ¿no? El que no está de acuerdo, que hable ahora o case para siempre, como que esa frase va a quedar un poco antigua. Que hable ahora o puede hablar mañana, tal vez. Sí, bueno, en algún momento puede venir y traer el hijo, digamos, extramatrimonial, y ahí se produce todo este desbarajuste. Una cuestión para actualizar, la situación de Barbosa ya no es una cuestión política, la del ex intendente de Arroyo del Medio. Recordemos aquel accidente en junio donde mató a una persona manejando una camioneta de la municipalidad. Finalmente fue intervenido el municipio de Dos Arroyos. Hoy ya tiene otro intendente, que en realidad no es intendente, es interventor, van a votar intendente el año que viene. Pero el caso de Barbosa, como siempre lo tomamos nosotros, vamos a actualizarlo un poquitito. Ya se elevó a juicio oral la causa. Sobre el final de la semana pasada, la justicia decidió que va a ir a juicio oral. Falta poner fecha, pero ya es un hecho de que Barbosa va a ser juzgado oralmente y bueno, esto realmente se está produciendo con mucha velocidad el proceso en la justicia, con lo cual creo que va a haber finalmente alguna sentencia mucho más rápido de lo que habitualmente pasa con este tipo de casos, ¿no? Me parece perfecto, se está haciendo justicia. Así es. Y hasta acá la columna de hoy. Prometimos ser cortos y cada vez más cortos. Hoy que no está Rocío lo vamos a cumplir.
¿Por qué? ¿Y esta noche a las 21 horas? Esta noche, Metadata. Invitación para ver Metadata. Vamos a hablar con gente de Apicofom sobre la cuestión de la feria forestal que está arrancando hoy y sobre la cuestión esta de que se podrían estar importando casas prefabricadas desde China, a ver cómo lo toma el sector local de la madera, que no lo tomó muy bien, vamos a decir. Que suponemos no lo tomó muy bien porque es un sector que se dedica a las casas prefabricadas. Y también vamos a tener a gente del radicalismo de nuevo hablando sobre lo que fue el acuerdo, Osvaldo Navarro puntualmente. Y estamos detrás de la posibilidad de tener una entrevista exclusiva con Sergio Massa, que anda por la provincia de Misiones. Así que todo eso para el programa de esta noche. Bueno, www.territoriotv.com.ar a las 9 de la noche, Metadata con el señor Damián Cunale y Antonio Villalba. Sí. Así es. Bueno, gracias Damián, entonces nos veremos el jueves que viene. Y bueno, y esta noche te veremos por supuesto en Metadata. Nos vemos hasta la semana que viene. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más de Revirados.